Bueno, quiero tratar con ustedes un tema que tiene que ver mucho con lo que es la salvación. Y dentro de las cosas que nosotros debemos saber es que todo lo que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo es el deseo de Dios, que nos escogió a nosotros, que cumplamos su propósito por el cual Él nos llamó a la salvación. O sea, hay un propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para cada persona. Estaba escuchando un predicador por la tele y expresaba esto. Ciertamente la Biblia habla de varios libros, habla de 3 libros: el libro de la vida, el libro de las memorias o de las obras, y el libro que Dios ha escrito para nosotros. O sea, cada uno, de acuerdo a la Biblia, tiene un libro que Dios escribió para nosotros en el cielo, donde están escritas todas las cosas que Dios preparó para cada uno en particular. Es algo así como cuando desde antes del matrimonio o desde antes de tener hijos, la pareja se programa para tener X número de hijos. Entonces ellos los perfilan para destinarlos a una buena vida. Es decir, el padre y la madre toman la decisión: bueno, yo quiero que mi hijo estudie la carrera que él tiene, pero lo voy a inclinar o lo voy a llevar para que estudie medicina, para que estudie derecho, estudie ingeniería, etcétera, etcétera. O de acuerdo a la vocación del joven, los padres los van guiando. Pero anticipadamente, desde antes de tenerlo y de procrearlos, ya ellos tienen una meta para sus hijos, ¿cierto? Y se preparan, se esfuerzan, trabajan, adquieren bienes, una casa, un terreno, lo que sea, ¿no? Con el fin de preparar el futuro de ese muchacho. Eso es lo que hace un buen padre. Entonces Dios, como buen padre, desde antes de la fundación del mundo ya Él estableció algo para cada uno en particular. Mira, la voluntad de Dios no es que el joven sea homosexual o la mujer sea lesbiana, o que sean drogadictos, que sean prostitutas, que sean maleantes. No es la voluntad de Dios que en la calle hayan indigentes, que hayan personas que perdieron una herencia material, económica, la malgastaron y que hoy en día estén pasando necesidad. No es la voluntad de Dios el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo bueno. Diga, Dios todo lo hizo bueno. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, dijo: es bueno en gran manera. Cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo: es bueno en gran manera. Y Dios hizo al hombre perfecto, saludable, bendecido. Pero lamentablemente, por causa del pecado, bueno, hemos perdido todo ese gran beneficio. Pero Dios trae un programa, un plan, que nosotros debemos cumplir a cabalidad. Por decirlo así, Dios escribió un libreto para usted y para mí. Y ese libreto nosotros tenemos que aprenderlo. El hombre sin Cristo jamás va a conocer ese plan maravilloso de Dios. Pero nosotros los creyentes sí debemos conocer, es nuestro deber, nuestra obligación, conocer ese libreto. Y ese libreto está aquí, en su santa palabra. A veces nos llenamos de literatura, de cualquier literatura buena, excelente o barata que llaman. Y la gente se preocupa por investigar aquí, por investigar allá, pero muy pocos se dedican a estudiar verdaderamente lo que la Biblia nos quiere enseñar. Damos gloria al nombre de Jesucristo. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mi vida que debo conocer y debo cumplirlo a cabalidad. ¿Quién es Dios? Yo cuando miré este tema me imaginé a Dios como un libretista. El día que Nati fue engendrada en el vientre de su madre, ya Dios desde antes de la fundación del mundo tiene un libro escrito. Dios va a nacer el día tal, se va a casar con fulano de tal, va a trabajar en tal empresa, se va a congregar ante la iglesia y le voy a dar este ministerio. Igual con Juan, con la hermana Zoila, con Mauricio, con mi esposa, con todos los hermanos. Con cada creyente, Dios preparó un libreto. ¿Verdad que sí? Y nosotros somos, digámoslo de esa manera, los actores. Si nosotros no, como actores, no conocemos el libreto,
nuestra función o nuestro trabajo en la película de Dios, permítanme utilizar este término, va a ser gozo, malo, y por ende no es que el libreto esté mal y la película de nuestra vida va a salir mal porque nosotros no aprendimos el libreto. Hablando un poquito de Adán, ¿cuál fue el libreto que Dios preparó para Adán? Adán fue hecho la imagen y semejanza de Dios. Y Dios los puso en el huerto del Edén. Y le dijo, tú vas a labrar la tierra. Ese es tu trabajo en el huerto. Pero principalmente, Adán, tú vas a ser Señor de la creación. Tú vas a ser Señor de circunstancias. Vas a ser Señor de toda especie de mal. Entonces Dios, en el diálogo, porque dice la Biblia en Génesis que Dios descendía todas las tardes, cuando soplaba la brisa, por ahí tipo 4 o 5 de la tarde, Dios bajaba y hablaba con Adán. Cara a cara hablaba Dios con Adán. Y en ese diálogo Dios tuvo que enseñarle muchas cosas a Adán. Muchas cosas Dios le enseñó a Adán. Y en el tiempo de vida en que Adán vivió en estado de inocencia antes de conocer el pecado, Adán estuvo ejecutando muy bien el papel. Él estuvo ejecutando, desarrollando muy bien lo que Dios diseñó, hasta el día en que él abrió su corazón al pecado y se dio a la tentación. Bueno, entonces todo esto yo lo he tomado como ejemplo para poder explicar de aquí en adelante lo espiritual. Entendamos esto, hermano. Yo siempre le he dicho a ustedes que nuestra verdadera identidad no es la física. Nosotros somos un cuerpo, somos una vasija de barro. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo sacó de su interior y lo vació dentro de la vasija de barro. Entonces el espíritu empezó a tener contacto con la naturaleza por medio del cuerpo de barro que Dios había hecho, y el cuerpo de barro tuvo vida por el espíritu que Dios depositó en él. Pero nuestra verdadera identidad es espiritual. Lo primero que debe primar en la vida de un creyente es el estado eterno de su alma, es lo espiritual. Lo natural, lo temporal, es así, es pasajero. Es importante el cuerpo, es importante los bienes que adquirimos, es importante el vivir en la esfera natural, pero más que en la esfera espiritual, no. Entonces, cuando nosotros descuidamos el plan o los propósitos que Dios creó para mi vida, cuando lo descuidamos, cuando no lo sabemos, cuando no lo investigamos, entonces nosotros no podemos desarrollar lo que potencialmente hay dentro de nosotros, lo que potencialmente Dios creó para nosotros. Es algo así como cuando una persona tiene mucho dinero, pero el dinero lo tiene debajo del colchón y no lo deposita en una corporación de ahorro, nunca le va a brindar intereses. Si de repente esa persona, como decimos nosotros por allá, le da un patatú, o sea, el corazón se le para o se muere de repente, cualquier persona llega y va a usar ese dinero, y él nunca en vida lo puede usar. Usted y yo tenemos un potencial muy grande que Dios depositó en nuestro interior, y ese propósito de Dios que nosotros lo desarrollemos, pero para poder desarrollarlo tenemos que conocerlo. Nosotros podemos comprobar, ¿verdad?, que ese plan maravilloso que Dios escribió para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo es real y es verdadero, y podemos disfrutar al máximo, óigase bien, todo lo que Dios preparó para nuestro beneficio, pero para gloria de su nombre. Cada uno debe conocer ese rol, y aunque a veces es difícil desarrollar el papel que Dios trazó para nosotros, porque hay que saber esto. Aunque Dios preparó un diseño para nuestra vida, aunque Dios preparó un libreto para nuestra vida, a veces nos es difícil aplicarlo por las circunstancias que nos rodean, por las tentaciones, por el diablo, por el mundo, bueno, por lo que queramos, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. En 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros
soy de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que dice Juan? Que tú y yo podemos ser ¿qué? Vencedores. ¿Por qué podemos ser vencedores? Porque mayor, quien es el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, y Él es mayor que el diablo que está en el mundo. ¿Por qué? Cuando Juan escribe esta epístola, en este pasaje se está refiriendo al antagonismo que existe entre el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Hay una lucha permanente continua entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y una de las acciones del espíritu del anticristo es hacer que nosotros nos apartemos del plan original que Dios trazó para nosotros. Y nos pinta ciertos planes que a nuestro parecer son buenos. La prosperidad económica no es mala, es buena, nosotros la necesitamos. Pero para yo prosperar, no tengo que hacer negocio deshonesto o adquirir dinero deshonesto. Entonces yo no puedo hacer un trabajo sucio para prosperar, porque de repente alguien llega y nos dice, bueno, sabes que tengo un trabajito y el trabajo, tú sabes, no, hay que hacerlo con cuidado, porque la gente no se puede enterar. Cuando ya uno dicen así, ya uno debe discernir, epa, esto no es del Señor. Porque pueden pintar números y números y números y números y multiplícalo y esto, lo otro. O de repente te dicen, bueno, ¿sabes? Hay una gran empresa en España, en Francia, en Italia, donde tú puedes progresar y la gente le hace los ojos como Rico MacPato, ¿verdad? O como caja registradora. ¿Tú qué? Porque ¿a quién no le llama la atención el dinero? ¿A quién no le llama la atención la riqueza? Cuando viene de este mundo. A todo el mundo le gusta. Pero no podemos ir detrás de las riquezas o detrás de una prosperidad excluyendo el reino de Dios de mi vida, excluyendo al Señor. Entonces, dentro del proceso que el anticristo, el espíritu del anticristo opera en estos tiempos, es sacar al creyente del propósito y del plan de Dios, ofreciendo riquezas deshonestas, ofreciendo planes alternativos que aparentemente no son malos. Pero cuando tú notas que está Dios en un segundo plano, es ahí cuando tenemos que rechazarlo. Por eso Juan, cuando escribe, él dice, hijitos, nosotros podemos vencer esa propuesta espiritual o carnal, como queramos llamarle, del mundo de las tinieblas, que no proviene de parte del Señor, porque mayor es ese que está en mí, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. O sea, Dios mismo me da a mí la capacidad, la fuerza, el poder, la autoridad y la valentía de poder rechazar toda influencia de mal que me quiera apartar del Señor. Aunque es difícil de repente para algunos aplicar a su vida el plan de Dios, pero no es imposible, porque podemos vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos da la oportunidad de ser vencedores por medio de su fuerza. Ahora en Romanos capítulo 8, versos 31 al 39, mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de tu lado, ¿quién puede estar contra ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, oído eso,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hizo el diseño. Antes de la fundación del mundo, preparó nuestra victoria. Él dijo, bueno, van a ser Pedro en el año 2000. Y Pedro en el cielo está destinado a ser, por decir algo, el presidente de la República de este país. Pero más que todo, en mi plan eterno, Dios trazo un plan temporal, pero en mi plan eterno, Pedro va a ser un apóstol, un profeta. Entonces Dios nos pone a nosotros esos dos planes. Este es el temporal y este es el eterno. O sea, hay un plan temporal de Dios para nosotros, o natural para nosotros en este mundo. Por supuesto que lo hay. Dios le dijo a Adán, tú vas a labrar la tierra, pero tu destino eterno es ser Señor de la creación. Señor dice, entonces Dios trazó para ti un plan temporal que tú debes conocerlo. Dios diseñó para ti algo que tienes que desarrollar en este mundo para el bien de la humanidad y para tu provecho. Pero Dios trazó un plan eterno, que es el que nos interesa. Ambos nos interesan, pero mayormente el plan eterno que Dios trazó para nosotros. Y Dios dice, bueno, van a venir problemas, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, van a venir persecuciones, van a venir hambre, desnudez, peligro o espada. Van a venir principados, potestades, demonios, diablos. Van a venir muchas cosas creadas, visibles e invisibles. Pero nadie podrá separarte del amor mío que he trazado por medio de Cristo. Entonces tú eres más que vencedor por medio del amor de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también porque nosotros conocemos o descubrimos el potencial o el plan que Dios trazó para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando tú conoces tu destino en Cristo y vas detrás de ese destino, ni tribulación, ni angustia, ni problema, ni hambre, ni espada, ni hombre, ni mujer, ni pecado, ni demonio pequeño, ni demonio grande, que podrá apartar de ti. Pero cuando yo ando en este mundo, mirando solamente lo temporal y mirando mis metas y mis planes egoístamente, y no descubro y no conozco, y no me preocupo por conocer lo que Dios trazó para mí en lo eterno, entonces sí, la tribulación, la angustia, el problema y todo a mí me va a apartar del plan del propósito de Dios y de su amor. Entendamos esto, no podemos dejarnos mover del plan que Dios trazó. ¿Qué tiene que hacer usted? Descubrirlo. ¿Qué tiene que hacer usted? Meditar profundamente acerca del plan que Dios trazó para ti. Descubra su propósito. Descubra el propósito de Dios en tu vida. Trate de mirar en la Biblia, de entre tu espíritu, en oración, buscando a Dios. ¿Qué fue lo que Dios trazó para ti? Pero ¿dónde empieza a desarrollarse ese propósito o ese plan de Dios? Cuando nosotros somos salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que saber, que para poder mantenerme en el plan y en el propósito de Dios, es que yo tengo que saber que la salvación que Dios me dio a mí por medio de Cristo es un proceso y no un suceso. Proceso y suceso son dos cosas diferentes. Amén. Diga conmigo, proceso y suceso. Okay. ¿Qué es suceso? Vamos a definir primeramente esto para entender lo que es el proceso. ¿Qué es suceso? Por suceso entendemos que es una cosa que sucede, y valga la redundancia, ¿no? Suceso es una cosa que sucede. Especialmente
cuando es de alguna importancia. Pero después de un tiempo, ese suceso pierde su importancia y solamente queda el recuerdo de ese suceso. ¿Cuántos se acuerdan de... Hablamos algo que llamó la atención en este país, desde que yo estoy aquí? Bueno, de las eliminatorias al Mundial pasado. ¿Cuántos se acuerdan? Sí se puede, sí se puede. ¿Cierto? Que la selección llegó ¿a dónde? ¿A jugar a dónde? ¿El Mundial de qué? De Japón. ¿Cierto? A veces miramos así el recuerdo cuando pasan por la televisión, cuando Ecuador estuvo, y de repente yo estuve allá en ese partido. O sea, empiezan a recordar, ¿verdad? Ese suceso, pero ya es historia. Ya no podemos regresar a la historia porque lo pasado es pasado. Ya quedó atrás. Ahora hay una nueva meta. Ir al Mundial ¿de qué? Del África. ¿Cuándo es? En el año 2010. Y se están preparando, ¿cierto?, para ese suceso. Pero cuando se acabe el año el Mundial de 2010, entonces ¿qué? Ya será historia. Amén. ¿Cuántos recuerdan en ustedes un ayer glorioso? Bueno, yo tengo recuerdos de mi pasado glorioso, muy hermoso, pero ya es un suceso. Ya yo no puedo regresar al ayer y pararme aquí. O sea, yo estoy aquí en el presente y de repente viene ese recuerdo. Yo no puedo hacer nada para regresar al ayer y quedarme aquí en ese pasado, porque la vida continúa. Ese es un suceso. Amén. Ahora, ese suceso, cuando pierde su importancia, queda un recuerdo pues agradable o de repente malo de lo sucedido. Diga conmigo, el suceso es algo temporal. Es algo pasajero que solamente despierta el interés solo por él. El suceso es algo así como cuando tú estás en tu casa y escuchas el alboroto de la gente y pasa la sirena y pasa el bombero. Tú estás en la habitación o donde estás y sales corriendo y te asomas a la ventana o a la puerta porque algo llamó tu atención. Pero después, cuando la sirena se pierde, allá a la distancia, todo el mundo empieza a regresar a su casa. Y tú también te dices que yo voy para la casa. Ya la sirena se... Pero tú vuelves a una realidad. Proceso es algo diferente. ¿Qué es proceso? Proceso es la acción de ir, fíjese bien, hacia adelante en el transcurso del tiempo. Ese es proceso. Es la acción de ir hacia adelante en el transcurso del tiempo. Proceso es conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. O sea que el proceso son fases sucesivas, periódicas o continuas. Un suceso tiene un tiempo, un solo tiempo, un solo punto A o número uno. Pero el proceso tiene varios tiempos o varios incisos. ¿Por qué? Porque se necesita de una acción sucesiva, continua, permanente. Bueno, ustedes saben que para esta época en Estados Unidos se alborotan los huracanes, ¿sí o no? Entonces, los meteorólogos, los expertos en esto, dicen, bueno, hay una tormenta tropical en tal parte del océano, pero se ha programado, dicen ellos, esta tormenta tropical puede convertirse en un huracán de aquí a 8 o 15 días. Entonces la están analizando. Ya pasó de tormenta tropical
a escala 1, vamos a llamarlo así, a escala 1. Después dice, wow, está pasando a escala 2. Entonces está que esa tormenta tropical está que en un proceso de ser un ciclón. Pero ¿dónde empezó? Empezó en una tormenta tropical. ¿Cuándo empieza una tormenta tropical? Cuando los vientos helados y calientes se encuentran en un punto en el océano. Esa es una tormenta tropical que potencialmente es un ciclón. Ese es proceso. Entonces, proceso es la acción de seguir, oído esto, una serie de cosas que no tiene fin. El proceso empieza ¿dónde? En uno. Y nunca termina, nunca hay un término. El suceso tiene un solo punto de arranque y ya terminó. En cambio, el proceso empieza siempre en uno y va indefinidamente 2, 3, 50,000, 100,000, 200,000 y va permanentemente subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Eso es proceso. Ahora, mirándolo desde este punto de vista, entendemos entonces que dentro del proceso, oígase bien, vamos a aplicar esto ahora a la salvación y en el plan que Dios trazó para nosotros. O sea, tú naciste aquí. Tú tienes 20 años, 24 años, 30 años, la edad que tengas. Entonces, tú arrancaste desde el mes 1, desde el mes 1. Y así vas continuando. Tú nunca te quedaste de la estatura de 5 años. Tú seguiste creciendo. Por ahí dicen que uno crece hasta los 50 años. No. Dicen que uno crece hasta los, ¿qué? Hasta los 17, 18 años. Hasta los 18 años crece. O sea, que el que pasó 18 está chaparro, ni modo. ¿Verdad? Entonces, aplicando esto a la salvación, oído esto, entendemos entonces que dentro del proceso de la salvación existe una serie de fases, periodos, etapas o ciclos que se van cumpliendo en la vida de un creyente o de una persona cuando toma la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que la salvación pueda ser efectiva en esa persona. Es decir, tú aceptaste a Cristo hace unos 10 años, hace unos 15 años, por lo menos hace 25 años ya acepté a Cristo. Durante un tiempo fui un creyente de banca. Bueno, este término se dice a veces despectivamente, pero yo lo voy a usar en el buen término. Yo durante mucho tiempo fui un creyente que me senté a aprender, a escuchar, a asimilar lo que mi pastor me predicaba. Bueno, pero llegó el día en que entonces él me dijo, yo creo que ya tú debes encargarte de un campo blanco. Antes le llamábamos campo blanco, ahora es célula. Un lugar de predicación. Llevábamos el megáfono. Recuerdo que llevábamos una caja, un instrumento musical que le llamamos caja, la guacharaca o charrasca, el micrófono, las panderetas, a repartir tratados. Empezamos como de las 6 de la tarde y anunciamos en el sector, vamos a hacer un culto al aire libre, le invitamos, traigan a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Así empezó. Hasta que entonces después prediqué en el altar. Pero ya yo no estaba realizado. Yo bautizado por el Espíritu Santo los 6 meses, pero no estaba realizado. Es más, ahora que soy pastor en esta iglesia, no, tampoco estoy realizado. El apóstol Pablo, siendo anciano, todavía seguía estudiando. Estaba al borde de la muerte y se seguía preparando. Él dice en Filipenses capítulo 3, no es que ya yo lo haya alcanzado, sino que yo prosigo a la meta, ¿verdad? Y tenía un tremendo grado de madurez, pero no, yo no he alcanzado todavía la meta del supremo llamamiento. Y dentro del proceso de la salvación, el punto inicial o de arranque
es cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando entraste a esa puerta, entonces tú empiezas a descubrir que hay planes, que hay propósitos de Dios para ti. Y dentro de esos propósitos que Dios trazó para ti, a medida que lo vas descubriendo y lo aplicas, descubre que hay otra cosa mayor que Dios decidió para ti. Entonces, ¿qué sucede? Entras dentro de una serie de fases, periodos, etapas o ciclos que se van cumpliendo en tu vida hasta que tengas una estatura mayor que cuando iniciaste. Diga conmigo, hay un proceso que empieza en un suceso. La salvación empieza con un suceso. El suceso es aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero tú no te puedes quedar en el suceso. Dile que está a tu lado, no te quedes en el suceso. ¿Qué sucede? Tú tienes que seguir cumpliendo o debes seguir caminando por las etapas o periodos que están establecidas por Dios en su palabra. De lo contrario, si te quedas en el suceso, tu salvación se abre frustrada. ¿Qué es lo que yo noto en algunos hermanos, sin mencionar nombres? Usted conoce a algunos de esta congregación que un día estuvieron en un suceso, wow, chévere y todo. ¿Pero qué pasó? Se quedaron en el suceso porque descubrieron que en el proceso había que cumplir ciertos requisitos que la Biblia nos manda. No es el pastor, sino Dios mismo. Como voz de Dios, la transmite. Cuando Dios llamó a Jeremías, yo le digo a Jeremías: Jeremías, tú eres una herramienta en mis manos. ¿Qué clase de herramienta eres, Jeremías? Martillo. De repente yo no soy martillo, pero soy una tuerca, soy un plagio, un alicate que aprieta la tuerca que está floja. Si la tuerca o el tornillo, el perno, hablara, cuando usted le da así con presión a la tuerca o al perno, algunos de repente chillan. O sea, ¡ay! Y cuando sienten que uno está apretando las tuercas, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa allá? Dicen, no, yo no entro en ese proceso. Pero es necesario. Proverbios capítulo 26, versículo 11. ¿Qué pasa con la gente que se queda en el suceso? Mira lo que dice la Biblia, lo que sucede con ellos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, si alguien se queda en el suceso y no entra en el proceso de conversión, entonces dice la Biblia que es como un perro. No es que sea un perro, sino que lo compara a un perro que cuando bota su vómito se lo vuelve a comer. ¿Sí o no? Segundo de Pedro capítulo 2 verso 20 al versículo 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora, ¿cómo escapa una persona de la condenación? Dice: por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Alguien llegó a Cristo, conoció la salvación, fue lavado por la sangre del Cordero, fue limpiado desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies por la sangre del Cordero. Pero dice que cuando se enredaron nuevamente
en las cosas del mundo son vencidos. Y el último estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Cuando Jesucristo habla de esto, dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares secos. ¿Y qué sale? Sale a buscar reposo. Pero cuando no lo vaya, entonces él dice: wow, mi casa está barrida, está limpia. Se habla de nosotros, ¿no? El demonio habla el demonio que sale de nosotros dice: uy, limpiaron la casa donde yo vivía, la barrieron, la adornaron. No tengo reposo aquí en el desierto. Entonces va y habla con 7 espíritus peores que él. Y si le abrimos la puerta, entonces no solamente entra el demonio que salió de nosotros, sino 7 más son 8. Y el último estado de esa persona dice: va a ser peor que cuando conoció a Cristo. O sea que si una persona asesinó una vez, se entregó a Cristo, Jesús la perdonó, pero si se aparta, va a asesinar 8 veces. Si robó un banco una vez, Jesús la perdonó, pero si se aparta del Señor, va a robar el banco 8 veces. Si antes, durante el mes, se tomaba 50 cavas de cerveza, si se apartó del Señor, multiplica ahora 50 por 8. El que fornicaba con uno, si se apartó del Señor, va a fornicar ahora con ¿cuánto? Vale. Entonces ya se hay una orgía. Por eso es que ni tú ni yo podemos quedarnos en el suceso de la salvación. La salvación viene por un suceso. Es cierto. Llegamos a una iglesia y qué bonito culto. Oh, sentí la presencia de Dios. Ese día mis lágrimas rodaron por mi mejilla, porque me sentía triste, porque crucificaron a Cristo por mí. La palabra me habló, el Espíritu Santo me redargulló, el canto me tocó. Oh, el amor que ve mis hermanos. Ese es un suceso. Yo acepto a Cristo. Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero perseverar en la salvación, debo dejar que el Espíritu Santo me introduzca ahora en el proceso de la salvación. Porque si me quedo en el suceso, nada ha pasado. Amén. Son 2 textos de la Biblia en que nos dejan claro que si hoy yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y regreso atrás a hacer lo que hacía antes, a vivir la misma vida de pecado, seré comparado al perro que vomita y se come su propio vómito, o al chancho que lo lavan y se vuelve a restregar en el lodo. Y como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Por qué hubiera sido mejor no haber conocido a Cristo, hermano? Cuando una persona no conoce a Cristo y se muere en pecado, ciertamente va a ser condenado. Pero cuando una persona conoce a Cristo y se aparta del santo mandamiento, hermano querido, el castigo para esa persona va a ser peor. En lo natural, las cárceles de cualquier país tienen ciertos tipos de celdas. Por ejemplo, una persona que se robó una gallina, lo van a meter allá con un sicario que mató a 50 personas. Lo meten en una celda para gente que se roba gallinas, se robó, qué sé yo, una tijera de cortar ropa, ¿cierto? A través de la tele hay un programa, creo que es en Nat Geo o en Discovery, donde hay un programa que habla de las cárceles de máxima seguridad. Y tú ves a esa gente ahí, hermano, cortado, rajado, pero con su cara bien brava de herramientas, y aunque le dan, siguen ahí, hermano. Entra ahí una persona que se robó una gallina, cónchale, que no tiene ese demonio, ese demoniera, esos espíritus de esa gente, hasta por los poros los violan, hermano. ¿Por qué? Porque la dimensión de castigo para esas personas es mayor que a una persona que se robó una gallina. Entonces, cuando un creyente se aparta de Cristo, bueno, los que han ido al infierno, yo nunca voy a ir ni en sueño, ni en visión. Es más, cuando la Biblia habla
de visiones futuras. Juan, especialmente en Apocalipsis, nunca estuvo en el infierno. Juan estuvo en el cielo y vio. Él habla del lago de fuego, pero hay gente que dice que el Señor los llevó al infierno. Y bueno, supongamos que es verdad. Yo en lo personal no creo en esos testimonios, porque la Biblia no me registra eso. Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo y oyó cosas que no se pueden decir humanamente. No hay lenguaje humano para describir el cielo. Y con toda la revelación de Juan, el apóstol, y con toda la revelación del apóstol Pablo, nunca hablan del infierno como mucha gente que dice que va al infierno y vio celdas y vio castigo y vio que una mujer le hacía una serpiente por los ojos y conchas y por aquí y por allá. Pero supongamos que eso es real. Entonces tenemos que decir que en el infierno hay ciertos lugares de castigo, donde los que van a ser más castigados son los creyentes que un día aceptaron a Cristo y se apartaron. Mire, si una persona acepta a Cristo hoy y se muere hoy en la noche, esa persona va a la presencia del Señor. Pero si un creyente acepta a Cristo hoy y camina con él un mes y se aparta, esa persona no va al cielo, hermano, va al infierno, porque ya conoció la verdad. Y yo lo que estoy diciendo al apóstol Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso, hermano, que cuando yo clamo por esta gente, que a mí me da una tremenda tristeza, porque yo sé que esa gente muere así. El castigo de esa gente va a ser más terrible. Va a ser más terrible. Y lamentablemente le pasó eso. ¿Por qué? Porque se quedaron en el suceso y no quisieron entrar en el proceso. Un proceso siempre trae expectativas de cambio, de prosperidad, de gozo, pero también trae compromisos. Damos gloria al nombre del Señor. Es de suma importancia, oigo esto, que entendamos que hay una gran diferencia entre decisión y conversión. Diga conmigo, decisión y conversión son dos cosas diferentes. ¿Qué es decisión? Cuando hablamos de aceptar a Cristo, mucha gente, nosotros siempre empezamos por ahí. Mentalizamos, comparamos. O sea, tomamos una decisión mental de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o una decisión intelectual. Hay dos conocimientos de Dios, un conocimiento intelectual y un conocimiento revelado. Sabemos que Dios existe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vivió como hombre, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, y que de allá vendrá a buscar, de acuerdo a la Biblia, a los vivos y a los muertos. Esto es indudable para todo aquel que cree en Dios. Todo el mundo cree eso. ¿Por qué todo el mundo lo cree? Por tradición. La gente cree en Dios por tradición. ¿Por qué celebran la Semana Santa? Por tradición. Entonces, cuando por la televisión y por los teatros pasan películas del mártir, del Calvario y la pasión de Cristo, y la gente y ve y dice llore y todo lo demás, y hasta visten de luto. Entonces, por tradición, todo mundo conoce a Cristo, sabe de Cristo, sabe de Dios, pero no le conoce, porque a Dios se le conoce por revelación y no por tradición. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Ok. El conocimiento de Dios ha pasado de generación a generación, y desafortunadamente hay muchos creyentes en la iglesia que no conocen a Dios por revelación, sino por tradición. Cuando un creyente no le es fiel a Dios, es un creyente que tiene tradición, no revelación de quién es Dios. ¿Por qué los hijos obedientes respetan a sus padres? Porque desde que nacieron están en la casa de papi, saben que es autoridad. Y a veces son así como que arrugan la carita, la boquita. De todas maneras obedecen porque saben que es autoridad, ¿cierto? Y no van a ir. Pero un hijo que ha sido abandonado por el padre o la madre
aunque se la pongan de frente, aunque se parezcan igual que la misma gota de agua. Nunca le va a amar, nunca le va a respetar, porque nunca tuvo una relación con ese padre y esa madre. Es igual en la iglesia. Cuando un creyente conoce a Dios por revelación, va a amar a Dios, lo va a honrar, le va a ser fiel, le va a tener no miedo, sino temor. Que es diferente. El temor es amar a Dios con respeto. Ese es temor, reverencia. Entonces, ese creyente, para él Dios no es una idea, no es una tradición, no es un conocimiento, sino es una persona que se le ha revelado y le va a amar hasta los últimos días de su vida. No va a pecar, aunque tenga tentación, aunque venga la oportunidad, no va a pecar. Y no va a pecar porque al revelarse de Dios, dice Juan que la simiente de Dios está en él. Mirámoslo desde el punto de vista natural. Cada uno de nosotros lleva la simiente de su padre. Yo llevo la simiente de Francisco Márquez Sarmiento. Es mi padre. Mi padre se llama Francisco Márquez Sarmiento. Yo llevo la simiente de mi padre, Francisco Márquez Sarmiento. Yo a veces me miro así en el espejo y de repente, hay momentos que me parezco a mi papá. Hay momentos que yo así me parezco a mi hermano Samuel. De repente así como no, somos de un solo padre, ¿no hay? Entonces, yo voy a actuar como él, voy a hablar como él, voy a tener algunas facciones físicas como él. ¿Por qué? Porque llevo sus genes en mi sangre. Cuando un creyente conoce a Dios por revelación, no por tradición, lleva los genes de Dios dentro de su espíritu. Y va a actuar como Dios. No va a amar las tinieblas, no va a amar el pecado, va a aborrecer el pecado, va a odiar y le va a dar asco el pecado. ¿Por qué? Porque los genes de Dios están dentro de él. Pero si yo conozco a Dios solamente, o solamente Dios para mí es una tradición. Sí, claro, yo sé que Dios existe, pero voy con el tabaco por la calle y con la botella de ron en el bolsillo y entonces voy mirando a cuanto Pablo Escobar vestido por ahí de mujer. Entonces, yo no tengo la simiente de Dios dentro de mí. Tengo tradición. Y esa tradición se mata en el proceso de salvación que empieza cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Por eso es que mucha gente, hermano, ha pasado por manos de este pastor, de este predicador, y los que han perseverado son realmente los que se están dejando formar y los que han entendido que a Dios se le conoce no por tradición, sino por revelación. ¿Y sabe cómo conoce la iglesia a Cristo? Por la revelación que el pastor le da a la iglesia. Permítame un paréntesis para explicar esto. Vayamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:8. Verso 7. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: sin embargo, todo aquello que era para mí, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Está hablando el apóstol Pablo, hombre que iba a tener ganancias con su profesión farisea. Pero él dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aleluya. Mira lo que dice el verso 8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra basura que encontramos aquí en la Biblia, en el original griego, es excremento. O sea, él dijo: lo tengo, ¿por qué? Por caca.
que yo era, tú sabes lo que significa. Todo lo he perdido. Pero aún dice, mira lo que dice. ¿Cuál era la meta? Para conocer a Cristo Jesús. O sea, él quería la revelación de quién era Cristo, a fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Ahora, este hombre de Dios que tenía esa meta estaba en un proceso de que Cristo se le revelara aún más de lo que él era, porque a Dios jamás se llega a conocer hasta cierto grado, porque Dios es infinito. Cuando Pablo escribe a los romanos dice, o a los corintios, dice de conocer la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede a todo lo conocimiento. O sea, Dios nunca se determina de conocer, cuando Dios para nosotros es eterno. Y cada vez que aprendemos y conocemos algo de Dios, queremos saber más de Él. Ahora, cuando Él habla de esta manera, de querer conocer a Dios que todo lo ha perdido, y se va a referir ahora a los filipenses, vaya al capítulo 4 ahora. En el verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice Dios les dará lo que les falta? ¿Por qué no dice el Dios de ustedes les dará lo que les falta? ¿Por qué dice mi Dios? Porque el Dios del apóstol Pablo, aunque era el mismo Dios de los filipenses, pero el apóstol Pablo tenía un conocimiento revelado de Dios mayor que la iglesia. Entonces, este hombre que lo puso todo por pérdida para conocer la excelencia de Cristo, entonces le dice ahora a la iglesia: yo quiero enseñarles mi Dios. Y mi Dios, el que se me reveló a mí, es el que le va a suplir. Entonces la iglesia conoce a Cristo o conoce a Dios mediante la revelación del pastor de esa iglesia. Es decir, que si mi Dios a mí no me suple, yo ando pidiendo por aquí, ando pidiendo por allá, y ando todo enfermo, todo llevado, entonces ese es el Dios que yo le voy a mostrar a la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Pero mi Dios siempre es el que me suple, que me mantiene en victoria a pesar de las tentaciones, me guarda a pesar de mis flaquezas, me sustenta, que a pesar de las crisis que pueda tener cualquier hombre de Dios, siempre Dios me mantiene en victoria. Entonces, cuando yo enseño a ese Dios y me presento ante la iglesia en ese nivel de victoria, la iglesia va a conocer a Dios. Y eso está dentro de lo que es el proceso de salvación. Mucha gente llega a la iglesia perdido, malhumorado, creyentes hablando, destruidos por el pecado, por los demonios, por la enfermedad, por las emociones. Pero cuando se trae una palabra, el pastor o yo traigo una palabra de cualquier índole, ya sea de exhortación, de consolación, de profecía, de edificación, en cualquiera de las áreas en que Dios me usa en ese momento, el Dios que tengo se manifiesta y viene a la gente, la sana, la liberta, y la gente puede conocer la salida a su problema por medio de la palabra direccionada. De repente usted ha venido a la iglesia en algunos momentos deprimido, cansado, ya no quiere más saber más nada, pero usted escucha la palabra o al menos la oración que hacemos, usted dice: wow, bueno, ya me voy bien, me voy tranquilo, ya sé que Dios está conmigo, Dios me ha perdonado y voy a echar adelante. Entonces usted para que salga de la tradición o que salga del suceso, tiene que dejar que Dios se le revele y tiene que aprender la palabra y escuchar la palabra. Repito, hay muchos creyentes en la iglesia que para ellos Dios es una tradición, para otros Dios es una revelación. Dependiendo del estilo de vida que tú lleves, ese será tu Dios. Si tu vida no está en victoria, el pecado te gobierna, los demonios te fastidian, la depresión te visita cada día, entonces tu Dios es el Dios de la tradición. Pero a pesar de que tú pecaste y
levantaste, que la tentación venga y tú la dominas, y que vengan los demonios a fastidiarte, más al contrario, tú lo fastidias a ellos. Entonces tu Dios será el Dios revelado, es el único que puede cambiar. Entonces es de suma importancia que tú entiendas que hay una gran diferencia entre lo que es una decisión y una conversión. Eso está dentro del proceso de la salvación. Damos gloria al nombre del Señor. Diga, yo no ando por costumbre, yo ando por revelación. Es costumbre ver salir el sol del mismo lado. Es costumbre ver dormir la luna del mismo lado. Es costumbre que en esta ciudad ya se ha vuelto costumbre que llueva aún en verano. Yo le llamo cielo roto. Es costumbre que tú desayunes, almuerces y cenas. Es costumbre. Pero es revelación cuando tú ayunas. ¿Sí o no? El día que el sol salga del otro lado, ese de todo el mundo asombrado, todo el mundo con los ojos pepitados, se va a acabar el mundo. Pero como eso no va a suceder, la gallina sigue poniendo los mismos huevos todos los días. Costumbre de una gallina cacarear, ¿verdad? Pero cuando la cosa viene por revelación, es porque me ha llegado el conocimiento de la palabra de Dios. Damos gloria en nombre del Señor. La mayoría de la gente cree en Jesucristo, pero de una manera intelectual. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 19. Como dije anteriormente, igualmente, cuando la gente en la iglesia vive por religión, es porque para ellos Dios es un Dios intelectual. Los demonios creen en Jesucristo. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Miedo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, dice, eso no te salva. Si tú tienes una creencia de Dios, eso no te salva. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando Dios, el Dios tuyo es el Dios de la tradición, a ti te da lo mismo pecar o no pecar. Te da lo mismo mentir o no mentir. Te da lo mismo congregarte o no congregarte. Orar o no orar. Cuando es el Dios de la tradición. Pero cuando es el Dios revelado, el de la Biblia, entonces ya también es diferente de acuerdo a la voluntad y el diseño que Dios hace de la fundación del mundo. Para comprender mejor esto, digámoslo de esta manera: no basta solo con creer en Jesucristo, es necesario también recibirlo. Y recibirlo significa tomar lo que le dan o le envían, admitir dentro de sí a otra persona, así como el mar admite al río cuando éste baja por la tierra a encontrarse con el mar. El agua del mar es diferente al agua del río, ¿sí o no? Una es salada, la otra es dulce. Pero cuando se encuentran en la orilla del mar, aunque son dos tipos de agua, son una sola agua. Entonces, recibir significa admitir la compañía de Jesucristo en su vida. Es darle el valor correspondiente a Jesucristo, a su sacrificio, valorar lo que Él hizo por nosotros. Eso se llama recibir a Jesucristo. Tú dejas que Él viva dentro de ti. Es más, cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí, está diciendo es que Él no está viviendo, sino que es Cristo quien toma el control de su vida. Es como cuando alguien acepta el compromiso de matrimonio de otra persona. ¿Qué sucede, Juan? ¿Qué sucede, Nati, cuando ustedes aceptaron el compromiso de matrimonio? ¿Qué sucede? Entonces, ya Juan no camina por aquí, ni Nati por ahí. Ahora tienen un bien común, ¿sí o no? Se admiten el uno al otro con defectos y problemas y virtudes. Es igual cuando tú aceptas a Cristo. La mujer aceptó, entonces dejó que el hombre la tome, la posea, vacía su esperma dentro de ella, la embaraza.
y ella concibe de ese hombre. Lleva algo dentro de ese hombre. ¿Sí o no? Es igual. Cuando aceptamos a Cristo, dejamos que Él entre, nos premie no solamente de sus promesas, sino del compromiso de fidelidad hacia Dios. Entonces dejamos que el esperma de su palabra me embarace, me capacite, me forme y me ponga a vivir en la dirección correcta que Él trazó para mí. Dígale que está a su lado, si valoras a Jesucristo, dígaselo, dale el valor correspondiente a su sacrificio por ti en la cruz. Yo quiero terminar este tema el próximo domingo, si Dios me permite, porque yo quiero que usted salga de lo que es el suceso o lo que es el proceso de salvación. El suceso no trae compromiso, solamente viene la gente, para que no me fastidie tanto mensaje, tanta llamada, voy a ir al culto. Pero el que está en un proceso, si no lo llaman, viene. Amén. El que está en el suceso no ora, pero el que está en el proceso sabe que la oración es el aire del creyente. Sí. El que está en el suceso no le importa si diezma o no diezma, pero el que está en el proceso sacrifica. El que está en el suceso le da igual si una persona es salva o no es salva, pero el que está en el proceso se preocupa por la salvación de los demás. Entonces póngase de pie y vamos a orar al Señor. Y dígale al Señor en esta hora, en su oración, que usted quiere salir del suceso y quiere entrar en el proceso de la conversión. Oremos, ore al Señor. Ore al Señor. Dígale al Señor que usted quiere salir del suceso y quiere entrar en el proceso. Dile, Señor, yo quiero entrar en el proceso de la salvación. Dile, no quiero estar, Señor, en el suceso. Dile, yo rechazo el suceso en mi vida, porque no quiero ser ave de paso en esta iglesia. Dígale, no quiero ser ave de paso en tus caminos. Quiero ser un creyente firme, fiel. Dile, Señor, tú tienes el poder para ayudarme. Tú tienes el poder para sustentarme. Y hoy quiero, Señor, dile, levantarme con autoridad para poder dominar, controlar en el nombre de Jesucristo todo aquello que me quiera apartar del destino que has trazado para mi vida. Dile, Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida, te doy todo mi ser incondicionalmente. Dile, Señor, yo escuché esta palabra y quiero que esta palabra me afirme en tus caminos. Dile, Señor, no quiero ser un suceso, dile, quiero ser un proceso en esta obra. Que tú me proceses de tal manera, Señor amado, que me conviertas en la sal de la tierra, que me conviertas en la luz de este mundo. Señor, que por medio de mí mucha gente llegue al conocimiento de la verdad, llegue a la salvación. En el nombre de Jesucristo, vamos, levántese en esta mañana, hermano. Shanda rabra kanda lama soa, braja sata karamaster brecoro boseria, rakataki ribistoro brosenda la haramasai. Padre, te bendigo y te alabo, Señor. Te bendigo y te alabo, Padre. Y te pido en esta hora, Señor amado, que tu presencia manifestada venga a nuestras vidas. Que tu presencia manifestada nos consolide, Dios amado, en este camino perfecto y hermoso que es Jesucristo, y que podamos nosotros aún tener sacrificios por ti, Jesús, así como tú te sacrificaste por nosotros, que nosotros podamos valorar ese sacrificio, también sacrificando nuestra vida, sacrificando todo nuestro ser por ti, Señor amado. Todos nuestros bienes, todo lo que tenemos te pertenece, y hoy, Dios amado, te damos a ti incondicionalmente todo nuestro ser y nos rendimos a tus propósitos en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a descubrir tus planes, esos planes que trazaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a descubrirlo, Padre. Guarda nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.